Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. El mensaje de hoy se llama Dios del imperfecto. Y desde el título ya sabemos qué onda. Dios del imperfecto. Y para mí significa mucho cuando nosotros podemos entender cómo es Dios realmente. Y no como de repente la cultura o la cosmovisión cristiana nos ha como enseñado que debemos relacionarnos con Dios. Hay un mito que es súper peligroso, yo se los he dicho en otros tiempos, y es que por alguna razón, no sé quién nos enseñó que si tú te equivocas, ya no eres digno de acercarte a Dios, o si tú no hiciste las cosas de una manera perfecta, ya no eres apto
para venir con Dios. Y nosotros decimos, pero ¿qué imagen tienes de Dios? Dios no es un maestro poniendo un examen que si no te sabes la respuesta, pues ¿para qué entrego el examen? ¿O para qué voy a presentar el examen si no tengo idea? Es como no funciona así. Es más como un hospital. Imagínate un hospital y una persona diciendo, no voy a ir con el doctor porque me duele mucho. Cuando me deje de doler voy. Es como, ¿de qué hablas? Si te sientes mal, es el momento para ir con el doctor. Si tu carro no funciona, es un buen momento para llevarlo con el mecánico. Si algo en tu vida está mal, no es para alejarte de Dios, sino para correr desesperadamente a donde Dios está. Dios no es Dios de los perfectos, es Dios de los imperfectos, y eso a mí me encanta. Hay un pasaje que quiero que estudiemos un poco, es Jeremías capítulo 23, versículo 23 y 24. Jeremías 23 y 24 dice: ¿soy acaso Dios solo de cerca? ¿No soy Dios también de lejos? Tú tienes que leer eso con tu espíritu. Léelo otra vez. ¿Soy acaso Dios solo de cerca? ¿No soy Dios también de lejos? Afirma el Señor. ¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? Me encanta. ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Todo esto lo afirma el Señor. Y quiero que lo pienses por un momento, porque tú y yo, siempre que cometemos errores, está esta inercia de alejarnos del corazón de Dios y decir: aléjate de mí, Dios, no te merezco, no estoy limpio, no estoy puro. Y nos convocan para algo: oye, ¿será que tú puedes hacerte cargo de esto? Y dices: no, yo no, porque no soy digno, yo no, porque no soy apto. Y la gente viene y dice: ¿puedes orar por mí? Porque tengo una necesidad. Y tú dices: yo no puedo orar, que oren otros, pero yo no podría orar porque donde estoy mal, donde no estoy en el centro de la voluntad de Dios. Y Dios habla bien fuerte al profeta Jeremías y le dice: ¿soy nada más Dios de cerca? ¿Solo soy Dios de cerca? ¿No soy Dios también de lejos? Es decir, cuando tú estás cerca de mí, eso me convierte en Dios. Eso me convierte en alguien poderoso. Eso me convierte en alguien que tiene la capacidad de cambiar las cosas. Y cuando tú, humano, te das vuelta y me das la espalda, ¿dejo de ser Dios? ¿Dejo de tener poder? ¿Dejo de tener el mismo carácter amoroso y misericordioso? Y cuando Dios dice eso, tú tienes que ponerte a pensar. Porque muchas veces juzgamos el carácter de Dios partiendo de nuestro carácter. Pensamos que Dios se comporta como yo me comporto, pero la Biblia dice: son tan distantes tus pensamientos a los de Dios. Tu corazón funciona de una manera tan lejana a como funciona el corazón de Dios. Cuando la gente te hace una mueca, cuando te hacen caras, cuando no te saludan, tú te indignas y no les hablas por 2 meses. Bueno, Dios no es así. Cuando tus hijos no te hacen caso, te dan ganas de que no tengan derecho a abrir el refri para que se les quite. Pero Dios no es así. Dice la Biblia: Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Pero ¿por qué lo haces, Dios? ¿Por qué no sale nada más el sol sobre la gente que te busca o sobre la gente que te ama? ¿Por qué tiene que salir el sol también sobre la gente que te da la espalda y que no te ama? Y Él dice: porque ¿a poco soy Dios nada más de cerca? Yo sigo siendo Dios, aunque la gente se aleje. Yo soy Dios de cerca y soy Dios de lejos, y eso a mí me encanta. Dice: ¿tú crees? Dice Dios, hablando con el profeta Jeremías: ¿tú crees que el hombre puede encontrar un escondite donde yo no lo pueda hallar? Si lo piensas 2 minutos, eso te taladra el corazón. Porque a veces piensas que uno se esconde de Dios en un vicio o en la rebeldía, o que uno se esconde de Dios porque Dios lo anda buscando para usarlo a uno, ¿no? Dios quiere darnos un don y que vayamos por las calles sanando enfermos, y tú dices: no, es que yo la verdad me quiero dedicar a otra cosa, y te le andas escondiendo a Dios. Pero a veces pensamos que los pecados nos esconden de Dios, que Dios ya no nos puede ver porque donde yo cometí un pecado, porque donde yo tengo una equivocación en mi corazón, entonces Dios ya ni siquiera me ve. Él voltea a ver el mundo y solo ve a los santos y a los justos, y a mí me ignora. Estoy ahí escondido abajo del fango. Y dice Dios: Jeremías, ¿tú crees que el hombre puede encontrar un lugar donde se esconda de mi vista?
No soy yo el Dios, dice él mismo, no soy yo el Dios que llena los cielos y que llena la tierra. Y cuando tú entiendes esa parte, dices, he estado pensando mal acerca de mi relación con Dios. He pensado que me le puedo esconder si no voy el domingo a la iglesia. Y es como, ¿a poco crees que no te ve? O el jueves cuando fuiste a esa fiesta, ¿a poco crees que no te estaba viendo? O ahorita eso que estás pensando, ¿a poco crees que no sabe lo que estás pensando? Él llena el cielo y llena la tierra, y no importa cuán lejos estés, Él sigue siendo Dios. Y no importa cuán cerca estés, Él sigue siendo Dios. Eso de Dios de lejos tiene que taladrarte a ti. No importa cuánto hayas corrido en dirección contraria, Él sigue siendo Dios. Su amor todavía te alcanza, su misericordia todavía está a su favor. Tus ojos, sus ojos todavía te están persiguiendo. Esos silencios son cuando yo sé que Dios te está hablando. Hay este mito que les comentaba hace unos minutos, donde decimos, es que no estoy bien, no puedo presentarme delante de Dios porque no estoy bien. Y yo recuerdo la narrativa de Génesis, cuando dice que Adán y Eva comieron del fruto, que Dios había dicho que no, pero engañados por la serpiente, lo probaron y luego tuvieron conciencia de que estaban desnudos y se escondieron, y Dios se paseaba por el huerto, y claro que los vio cuando estaban con la serpiente, y claro que escuchó el diálogo, y claro que sabía, pero llega y le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Como tratando de provocar una confesión, como tratando de arrancar una declaración de lo hice mal, Dios. Tú me dijiste que no lo hiciera, pero no sé qué me pasó y terminé desobedeciendo. Y Adán y Eva se esconden y Dios se pasea por el huerto y dice, ¿dónde están? Hasta que los encuentra, ¿no? Pero todo el tiempo supo dónde estaban. Pero va y los provoca y les dice, ¿qué pasó? Y Adán dice, lo que pasa es que vimos que estábamos desnudos y tuvimos miedo. Hay una versión que dice, tuvimos vergüenza. O sea, vimos que estábamos desnudos y nos dio vergüenza. Nos dio vergüenza presentarnos delante de ti desnudos. Y cuando analizas esa idea dices, ¿y cómo estaban antes? Estaban desnudos también. Solo no eran conscientes de eso. Es como si de repente tú le dices a Dios, hoy no voy a ir a servir, Dios, hoy no voy a ir a adorarte a la iglesia porque tengo pecado. ¿Y cuándo no has tenido pecado? No, hoy no, Señor, porque encontré que hay rebelión en mi corazón. ¿Y cuándo no ha habido rebelión en el corazón del hombre? O sea, ¿cómo le dices hoy, Señor, es que estaba desnudo, por eso me escondí? Y Dios con ganas de decirte, siempre has estado desnudo. No me digas que tienes errores, siempre has tenido errores. No me digas que ahora tienes vergüenza, solo ahora tienes un poco más de conciencia. Pero tus errores han estado ahí siempre y nunca habían sido una barrera entre nosotros. Y esa conversación que tiene Dios con Adán, a mí me dice mucho. El Salmo 139 declara lo que el salmista cantaba a partir del versículo 7. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, es decir, en mi momento más alto, más celestial, más espiritual, más santo, si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol, en la tumba, hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás también. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche, mira esta frase, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. ¿Cómo? La noche resplandeciendo, sí. Dice, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como si fuera de día. Para ti lo mismo te da si son tinieblas o si son luz. Mira ese escrito. Ese hombre entendió el corazón de Dios. Dios, ¿dónde me escondo? Si lo hago terrible, vergonzosamente, si vivo literalmente en la tumba del pecado o en la tumba de la maldad, ¿sabes qué, Dios? Ahí estás tú.
Y en mis momentos más altos, más santos, más celestiales, ahí estás tú. Si me apresuro cuando amanece el día y me voy lo más lejos que pueda, voy a descubrir que cuando llegue ahí, tú ya tenías una eternidad en ese lugar esperándome. Y te asusta cuando dice, puedo estar cubierto, rodeado de tinieblas, y me voy a sorprender como en las tinieblas resplandece como si fuera de día. Y el salmista viene y dice una frase que a mí me volvió loco un buen rato. Dice, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Es como wow. Yo pensé que si yo estaba en tinieblas, Dios me rechazaba. Yo pensé que si estaba en tinieblas, muchas cosas que Dios quería hacer las había arruinado. Yo pensé que si yo estaba en luz, entonces Dios tenía permiso de meter su mano y hacer las cosas. Yo pensé que si yo estaba rodeado de luz en ese escenario y solo en ese escenario es posible que pase la voluntad de Dios. Pero dice el salmista, ¿sabes qué? Mira el tamaño de este Dios, le da lo mismo si es de día o es de noche, le da lo mismo. Y cuando lees Apocalipsis y ves que dice, ¿sabes? Ese momento, ese lugar en el cielo es tan especial que no hay necesidad de luz, ni natural, ni artificial, porque la gloria de Dios lo ilumina todo. Le da lo mismo si es de día o si es de noche. Si está brillando el sol, su gloria lo opaca. Y si está todo lleno de tinieblas, su gloria hace que todo resplandezca. Así que no me vengas a decir, no me puedo acercar a Dios, no puedo orar a Dios, no le puedo servir a Dios, no le puedo entregar mi vida a Dios porque vivo en tinieblas. Te digo algo, le da lo mismo. Si Él brilla hoy sobre ti, le da lo mismo que estabas pensando, le da lo mismo que estabas haciendo. Hoy puede ser el día en que resplandezca la gloria de Dios sobre ti. Todo el tiempo nos gusta pensar que tenemos el control, incluso sobre Dios. Híjole, Dios, me hubiera encantado ser tu misionero. Gracias, qué honra que hayas pensado en mí. Me hubiera encantado, pero tengo pecado, hombre. No se va a poder. Dice Dios, ¿de qué estás hablando? Vámonos tú y el pecado, vámonos. ¿De qué estás hablando? ¿Crees que hay algo que va a detener a Dios? ¿Crees que hay algo que le va a estorbar a Dios? Dios, me encantaría amarte, me encantaría que fueras el centro de mi vida, pero tengo este vicio, hombre, y ya ocupó el centro de mi corazón, ya no cabes tú. ¿De qué hablas? Lo puede hacer pedazos con una palabra. Lo mismo le da la noche que el día. Entonces, ¿de dónde sacamos este concepto de un Dios lejano? De la Biblia no. De la Biblia no. Y hace algunos años Dios habló bien fuerte a mi esposa y a mí con relación a lo que teníamos que enseñar en esta iglesia. Y nos decía, tienen que volver al Jesús bíblico y quitarse de ese Jesús que oyeron en canciones o vieron en películas o alguien una vez dibujó. Vuelvan al Jesús bíblico. Y ese Jesús bíblico es otra cosa. Mira, vamos a ver una de las historias más hermosas del Nuevo Testamento. Es Lucas capítulo 19, del versículo 1 al versículo 10. Dice, Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. O sea, pasó por en medio de la ciudad. Y resulta que ahí había un hombre llamado Zaqueo. Me gusta mucho esa palabra, resulta, porque pareciera como que no era el centro de la historia, sino que Jesús justo iba pasando por ahí. Y resulta que ahí estaba un hombre, se llama Zaqueo. Era jefe de los recaudadores de impuestos y era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por ahí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar. ¿Qué decían? Ha ido a hospedarse con un pecador. ¿Cómo crees? Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor,
Ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, lo devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es una historia tan hermosa. Para entender un poco los colores tenemos que entender un poquito el contexto. Y dice que Zaqueo era muy rico y que tenía una profesión, que era recaudador de impuestos. Y tenemos que entender que la nación estaba bajo el yugo de Roma, y Roma les tenía muchos impuestos, era una carga muy pesada. Y Roma llegó a cobrar impuestos sobre la nación, no de una manera noble. Roma había ganado mucho territorio y lo había ganado gracias a su ejército cruel y fuerte. Si tú lees un poco libros de historia, te vas a encontrar imágenes desoladoras, muy crudas, muy crueles. Como que entrabas a una ciudad por donde habían pasado el ejército romano y veías a los hombres principales de la ciudad, a los gobernantes de la ciudad, los veías crucificados sobre la avenida principal, a los dos lados. Y era un mensaje bien claro. Después los romanos terminaban con todos los hombres de la ciudad, fueran ancianos, fueran adultos, fueran jóvenes, fueran niños, terminaban con todos. Y a las mujeres las violentaban y las esclavizaban. Si unos poquitos habían quedado vivos, les ponían unos impuestos atroces. Cuando regresaban otras personas a su ciudad de origen, se daban cuenta que ahora estaba el imperio romano sobre ellos y que tenían que estar bajo ese yugo. Cuando te das cuenta de la violencia y de la fuerza aplastante con la que Roma llegaba a conquistar pueblos y ciudades, es inconcebible que un ciudadano de esa nación que fue conquistada quiera trabajar para los romanos. Crucificaron a tu abuelito, violentaron a tus primas, a tu tía, a tu hija, mataron a todos los niños, tu niño también, tu sobrino también, y ahora trabajas para ellos. ¿En serio? Entonces, cuando un judío venía y tenía que pagar los impuestos, y estaba Zaqueo, que era un judío y que trabajaba para los opresores de Roma, ellos no lo veían como buenas tardes, Zaqueo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Dios te bendiga, saludos a tu esposa. Era como, ¿en serio, Zaqueo? ¿En serio? Eres un traidor. ¿No te acuerdas lo que nos hicieron? ¿No te acuerdas cómo nos trataron? No tenemos nada gracias a ellos. ¿Cómo trabajas para ellos? Y era esta sensación de que eran súper odiados. Encima de eso los robaban, porque la condición de Roma era: yo necesito tanto dinero, cuando cumplas la cuota lo demás es para ti. Entonces se enriquecían a costas de cobrar a sus hermanos, a sus vecinos, a sus amigos. Y cuando la Biblia dice que era un recaudador de impuestos, te dice rápido, era súper odiado. Nadie creía en él, nadie confiaba en él. No puedes imaginar que alguien quisiera platicar con él. Así que cuando Jesús dice: hey, Zaqueo, quiero ir a tu casa, para Zaqueo significa tanto. Hace tanto que nadie viene a mi casa. Vienen romanos, vienen otros como yo, pero nadie digno, nadie con buena moral, nadie limpio, nadie sin historial malvado viene nunca a mi casa. Yo solo quería ver a Jesús porque he escuchado cosas. Yo solo quería verle el rostro, verlo pasar al menos un poco cerca a mi vida, y luego ya despedirme de ese sueño. Esa vida no es para mí. Yo soy súper odiado, soy ciudadano que nadie quiere. Y luego Jesús lo mira a los ojos, se sabe su nombre además, y le dice: quiero ir a tu casa, quiero ir a cenar a tu casa. Y Zaqueo está viviendo el sueño.
Cuando llega Jesús a la casa de Zaqueo, obviamente hay otros como Zaqueo ahí. Entonces Jesús se sienta a una mesa, estira la silla, se sienta y está rodeado de puros Zaqueos, ¿no? Odiados y con muy mala reputación. Y luego los religiosos y los que venían siguiendo a Jesús dicen: híjole, ¿ya viste dónde se metió Jesús? Con puro pecador. Y llama mucho la atención la respuesta de Zaqueo, porque Zaqueo dice: mira, Jesús, significa tanto para mí que tú hayas entrado a mi casa, que a partir de este momento le voy a dar la mitad de todas mis cosas, de todo mi dinero, de todas mis posesiones, le voy a dar la mitad a los pobres. Y de la mitad que quede, si alguien de ellos me dice que lo robé, que venga, que me diga, y le regreso 4 veces lo que le haya robado. Y Jesús voltea y dice: esto se llama salvación. Esto se llama salvación. No andar detrás de Jesús en multitudes, no estar haciendo montón y que los pecadores no se puedan acercar porque estás ahí tú paradito, ¿no? Eso no es salvación. Salvación es que cuando Jesús llega a tu casa te cambie absolutamente todo. Que digas: no quiero ser la misma persona, no quiero ni siquiera ser rico, le voy a dar la mitad de mis cosas a los pobres. Y si alguien me viene y me dice que yo le robé, se lo voy a regresar 4 veces. Y Jesús dice: exactamente de eso se trata, de venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y yo digo: wow, Jesús solo iba pasando, eso dice el pasaje, iba cruzando la ciudad y resulta que ahí estaba Zaqueo. Y yo pienso cuántas veces un resulta nos puede cambiar la historia. Dios quiere hacer algo en Saltillo, Dios quiere hacer algo en nuestra iglesia, y resulta que aquí estás. La gloria de Dios está aquí, la presencia de Dios está aquí. Dios tiene planes y tiene sueños y tiene el poder para ejecutarlos, y resulta que viniste a la iglesia. Aquí estás, Dios está atravesando por aquí y tú viniste aquí, y un resulta te puede cambiar la vida si tú tienes la actitud correcta. El asunto es que nosotros no entendemos que la gracia nunca espera a que tú vayas a ella, sino la gracia te encuentra, te provoca, te motiva, y luego va y te encuentra donde quiera que estés. Y esto de buscar y salvar lo que se había perdido, a nosotros, como no nos gusta mucho decirlo, estos mensajes de Jesús de: yo no he venido a llamar justos, sino pecadores. No nos gusta mucho decirlo porque nos gusta más decir los justos, amén, yo soy justo. Pero dice Jesús: sabes, yo vine a los pecadores, tú eres un pecador, ¿qué estás esperando? Súbete a un árbol, déjame pronunciar tu nombre, vamos a tu casa, vamos a cambiarte la vida. Pero reconoce quién eres, reconoce que lo has estado haciendo mal, reconoce que no eres la perfección de la perfección. Jesús les dijo: ¿los enfermos no tienen necesidad de médico? Claro que sí. Los sanos son los que no tienen necesidad de médico. Y la gente señalaba: es que él es pecador, es que él está endemoniado, es que él tiene muchos problemas, ¿qué haces con él? Y Jesús dice: ¿cómo que hago con él? Si está enfermo necesita un médico. Si estuviera sano no lo necesitaría. Cuando tú y yo decimos estoy sano y no es cierto, nos estamos perdiendo el toque del médico. Te quiero leer un último pasaje para terminar. Hebreos capítulo 11 versículo 13 en adelante. Dice: conforme a la fe murieron todos estos. Está hablando de los héroes de la fe. Dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para regresar.
pero anhelaban una mejor, esto es, una celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Espera, ¿de quién está hablando? Está hablando de Noé, que le creyó a Dios, que construyó un arca cuando nadie sabía ni siquiera qué era eso. Obedeció, la construyó. Pero ese mismo Noé, cuando acabó el diluvio, cuando encalló el arca, se emborrachó. ¿No es perfecto? ¿Por qué Dios se enorgullecería de llamarse Dios de Noé si Noé no es perfecto? ¿Quién más? Es Abraham, por ejemplo, el padre de la fe, el padre de multitudes, pero también el que se desesperó y tuvo un hijo fuera del matrimonio porque pensó que Dios necesitaba una ayudadita. ¿Por qué Dios se sentiría orgulloso de decir soy el Dios de Abraham? Si Abraham cometió errores, ¿quién más? Jacob. Es como, no inventes, ¿cómo Dios se va a sentir orgulloso de llamarse el Dios de Jacob? Si era un usurpador, si era un mentiroso, si era un tramposo, engañó a todos los que pudo. Dice el autor a los hebreos, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos por una sencilla razón. Ellos no veían esta tierra como su patria, esperaban una mejor. Eso a mí me encanta. Cuando dice la Biblia, ¿sabes por qué Dios se siente orgulloso? ¿Sabes cuándo Dios no se avergüenza de alguien, sino que se siente orgulloso de él? No cuando hace todo perfecto, no cuando nunca se equivoca, no cuando nunca ha cometido un error. Eso es imposible. ¿Sabes cuándo Dios se siente orgulloso de alguien? Cuando esa persona dice, este mundo no es mi hogar, tengo una nación celestial, allá me está esperando una promesa, por eso no vivo para este mundo, por eso no hago tesoros en este mundo, por eso no todo depende de cuánto tengo o cuánto me falta ahora, porque ni siquiera soy de aquí, voy solo pasando por aquí, tengo un lugar que Dios me prometió. Dice el autor a los hebreos, cuando la gente hace eso, no importa que no sean perfectos, no importa que se hayan equivocado, cuando la gente hace eso, Dios dice, ese es mi hijo, yo soy su Dios. Esa idea luego que tenemos de que Dios se avergüenza de nosotros porque nos hemos equivocado, no viene en la Biblia. Dios no se avergüenza de decir soy el Dios de Rubiel, soy el Dios de Saúl. Dios no se avergüenza de decir eso. Si tú y yo tenemos claro que esto no es todo lo que hay, que Dios nos está llamando a más, que hay gente que se enreda en este tiempo y que solo puede ver esto, pero nosotros entendemos hay más que esto, hay mucho más que esto. En ese momento Dios dice, yo sé que no lo has hecho perfecto, yo sé que no has hecho todo bien, pero me dan lo mismo las tinieblas o la luz. Es tanta mi luz que tu oscuridad no le hace nada. Solo enfoca. No eres de aquí, no te puedes amoldar a este tiempo, no dependes de lo que pasa en este lugar. Tienes un Dios que te ha llamado a la eternidad. Hay una amistad con Dios disponible para aquellos que digan, Dios, sé que no lo he hecho bien, sé que no soy perfecto, pero sé que tú sí. Sé que yo no soy perfecto, pero sé que tú sí. Sé que mis méritos no valen nada, pero sé que tus méritos en la cruz lo valen todo. Sé que tengo que dejar de vivir basado en mis capacidades y empezar a vivir dependiendo de tus capacidades. Cuando tú haces esa oración, Dios dice, me encanta ser Dios de los imperfectos.
Me encanta hacer fuerte al débil. Me encanta hacer algo de lo que no era nada. Me encanta avergonzar a lo que es, sacando del polvo a lo que no es. Cuando tú reconoces, no soy yo, no es esta temporada, no es este mundo. Siempre ha sido y siempre será solamente Él.